Con Bayer en tu campo de manera integral, cuidando y potenciando lo que vas a sembrar. Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones. Estamos en tu campo de manera integral. Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable. Ahora más que nunca, Bayer. Contactate con tu distribuidor más cercano. En Amauta estamos comprometidos con proteger nuestra tierra, en generar un cambio hacia la innovación y hacia una agricultura más tecnológica. Entendemos la evolución de la agricultura como un crecimiento positivo de los cultivos y de sus rindes, del negocio de nuestros clientes y de los profesionales de la agricultura. Amauta, evolucionando la agricultura. Dando más vida productiva a los suelos cultivados, protegemos los paisajes donde crece la diversidad. Por eso miramos con optimismo el futuro, trabajando cada día para encontrar en la tierra y el aire el alimento para los suelos del mundo. Eurochem, horizontes más fértiles. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a este panel. Yo creo que más que de lujo, es un panel imprescindible. Y digo esto porque vengo hablando desde ayer en otras charlas, esta mañana 1 hora, temas relacionados, pero lo que me impactó realmente fue una noticia que leí en estos días y una noticia que vi por noticiero esta mañana. La noticia que vengo leyendo es que en el año, y me acuerdo perfectamente porque casi que es mi año de nacimiento, 1954, 1959, en la atmósfera había 317, 315 partes por millón de dióxido de carbono. Y leo en estos días que hay 424, dicen los que saben que con 450 estamos en el umbral para aumentar el 1,5 o 2 grados la temperatura del planeta. Ya todos saben, porque escuchan, lo que eso significa. Y realmente uno a veces dice, bueno, pero a mí no me va a pasar. Bueno, esta mañana prendo el televisor, antes de venir para acá, mientras me estaba cambiando, y veo en el noticiero una noticia que dice que donde está el observatorio, justamente donde hacen las mediciones de dióxido de carbono, que es en la isla de Hawái, gran parte de la isla se incendió, no sé si lo sabían. Un gran incendio en la isla de Hawái. Si esas evidencias no nos están haciendo abrir los ojos y la mente, bueno, la necesidad nos va a empujar a que accionemos. Por eso que esto, más que un panel de lujo, que ya lo es, por los panelistas que tenemos, es un panel imprescindible, vital. Les cuento un poquito de historia, rápida, ¿de dónde nace esto? Hace unos años nosotros tenemos un programa en APRESID que se llama Chakras. Una de esas chakras empieza a estudiar todos estos temas a partir de los productores que quieren ver cómo mejorar las características del suelo. Y vemos que cambiando los sistemas de producción bajo siembra directa, pero con algunas otras variantes, nos permitía aumentar la curva de dióxido de carbono orgánico del suelo. Y vimos, después de 5 o 6 años de trabajo, que esa curva se aplanaba, es decir, que no podíamos aumentar más. Entonces ahí nos preguntamos, pero esto es acá en Pergamino, ¿y qué pasa en Santiago del Estero? ¿Y qué pasa en Formosa? ¿Qué pasa en Corrientes? ¿Qué pasa en Córdoba? ¿Qué pasa en Patagonia? ¿Las curvas serán las mismas? Ahí dijimos no, y seguramente que no,
¿Por qué? Y porque el suelo en realidad es un envase que le podemos poner cosas, entre ellos carbono, que fundamentalmente ese envase depende de su composición, que después uno de los panelistas nos va a explicar mucho más de lo que yo puedo decir. Pero que el carbono que yo le puedo poner a ese envase depende del ambiente donde yo me encuentro. Entonces no es lo mismo estar en Patagonia que estar en Corrientes, en Misiones, en Brasil, en Uruguay, en cualquier parte del mundo. Pero además, ese carbono alcanzable que depende entonces sí del ambiente, depende de lo que yo haga. Porque no es lo mismo que yo haga una agricultura continua con monocultura o que haga una agricultura silvopastoril o mixto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ese carbono real que hoy tengo va a depender de lo que yo hago. Fíjense el nivel de protagonismo y de intervención que nosotros tenemos. Quiero decirles algo más. En el planeta hay 3 sitios, 3 lugares donde están los mejores suelos del mundo. Justamente se llaman molisoles. ¿Se acuerdan de la leche molico? Era rica, era gorda. Bueno, molisoles son aquellos suelos que tienen materia orgánica. Esos 3 lugares están una parte en Estados Unidos, una parte en Eurasia, en la cuna de la civilización, donde hoy está la guerra, y acá, en Argentina. Es un hándicap, un privilegio y algo para que los argentinos seamos más soberbios. Pero más allá de eso, es que nos imprime el compromiso, nos doblega el compromiso de sostenerlos. Pero además una gran oportunidad porque justamente son los envases que más carbono pueden contener. Pero eso depende de nosotros. Y de eso se trata este panel, que nos van a explicar los panelistas correspondientes, para lo cual tenemos al ingeniero Marcelo Torres, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una formación de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente es el director del Grupo Ceres Tolva, integrante del Departamento de Innovación Tecnológica del Grupo Ceres Tolva y representante de Ceres Tolva en ecosistemas de innovación activa. Todos lo conocemos más, primero como amigo, después como presidente de la Asociación de Productores en Siembra Directa, donde se ha desempeñado, por eso lo de amigo, hace tiempo que nos conocemos, como vicepresidente, director adjunto del programa Prospectiva APRESID, director adjunto del programa Chacras de APRESID, y es miembro del Comité de Evaluación InVenture, Fondo de Inversión Integrado de Productores y Empresas Agropecuarias, que invierte en empresas con desarrollo de AgTech. También un hijo nacido desde APRESID a través del programa Chacras. Gracias, Marcelo, muchas gracias por estar en este panel. Marcos Bradley. Una pieza fundamental, ya van a ver por qué. Es ingeniero agrónomo de la UBA y tiene un posgrado en Administración de Empresas de la Universidad de SEMA. Ingresó en Syngenta en el 2008 y desde entonces fue puesto tras puestos gerenciales, siempre contribuyendo a este tipo de desarrollo. Es gerente global de negocio de semillas de soja de Montevideo y director comercial para Paraguay y Bolivia, pasado en Asunción y en Buenos Aires. Fue director de marketing de protección de cultivos para LAS, antes de asumir su posición actual como director general para Latinoamérica Sur en enero de 1923. Ahora después van a ver también porque es una pieza clave, ¿no es cierto?, en este. Y finalmente voy a mencionar a Florencia, también una adquisición bastante reciente en nuestro equipo del programa Chacras, pero muy efectiva la incorporación. Florencia es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Ciencias Agrarias del CONICET, participando como autora y coautora en numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales.
docente de investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora de proyectos estratégicos y de la red, nada menos que la que vamos a ver hoy, de la red Carbono de APRESID. Quiero mencionar a dos personas más que no están aquí, pero que son actores centrales para lo que vamos a ver. Uno de ellos es el ingeniero agrónomo, doctor en ciencias Guillermo Peralta, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, hoy consultor de FAO, y que no pudo estar presente porque está justamente desarrollando actividades profesionales en Costa Rica, y justamente es uno de los principales actores en la gestación y en el desarrollo de los productos de esta red, acompañado por Luciano Di Paolo, que a la par son los que están construyendo esta red, los resultados de los productos de esta red. Así que la mejor manera de sintetizar toda esta currícula es decirle que acá hay un equipo extremadamente comprometido en esto que estamos planteando a través de esta red que llamamos brecha de carbono y que seguramente los van a contagiar a todos ustedes. Bienvenidos y te doy la palabra, Marcelo, si quieres arrancar. Bueno, espero poder, sí, más o menos. Primero, el tema de carbono, Flor lo va a profundizar, pero es un termómetro para saber cómo estamos caminando en esto de los sistemas productivos sustentables, ¿no? El carbono puede estar en el suelo como carbono orgánico, está en las plantas, los animales, o puede estar en la atmósfera como metano, como dióxido de carbono. Y saber cómo está fluyendo el carbono en nuestros sistemas es fundamental para ese desafío que tenemos de sostener la demanda creciente y cuidar el planeta. Pero específicamente, acá estamos trabajando con la red de brecha de carbono, que es lo que vamos a ver hoy. La red de brecha de carbono es, mediante modelos predictivos, lo va a explicar mucho mejor Flor, es saber cuál es el potencial de captura de carbono que tenemos y dónde estamos hoy parados y cómo podemos, a través de modelos en siembra directa y con intensificación sustentable, acortar esa brecha. Que no es lo mismo, como vos explicaste bien, para hablar de Argentina nada más, Salta, que Coronel Dorrego. Necesitamos productores que estén adaptando estos modelos, pero también tenemos que tener información, es decir, qué potencial de captura tenemos y dónde estamos parados hoy. Para eso nos ayuda mucho la red de brechas. La mirada prospectiva, capaz que la hagamos al final, es también trabajar con huella. Con Flor Flor nos viene enseñando un montón, por lo menos a mí, de hablar de los 3 alcances de huella que tenemos y cómo trabajar con emisiones. Y bueno, es lo que sigue, pero hoy vamos a hablar de captura, vamos a hablar de brechas y dónde estamos parados. Y bueno, gracias Syngenta porque en trabajo en red, que Syngenta cree, que APRESID cree, cuando fuimos a verlos para este proyecto, enseguida nos apoyaron y estamos trabajando, es un ejemplo más vivo, donde productores, ciencia, bueno, Normatia Peralta y empresas tecnológicas estamos trabajando en lo mismo, que sería imposible hacerlo aislado. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy y con mucha expectativa de escuchar a Flor y que nos cuente los avances también a Marcos y cómo lo ven desde Syngenta. Muchas gracias. Gracias a vos, Marce. Marcos, voy a hacerte una pregunta porque creo que debe estar en la mente de todos los que estamos acá. Uno, si se quiere, le dicen Syngenta y enseguida aparece una gran empresa dedicada al sector rural y a otros, pero como tecnología de insumos. Mi pregunta es, ¿por qué Syngenta se mete en esta aventura, en este desafío? Mira, creo que la razón es que nosotros somos parte del sector. A nosotros nos apasiona ser parte del proceso productivo y acompañar al productor. Y lo más importante para nosotros es ayudar a los productores a resolver un problema que es enorme y que nos pega a todos también como habitantes de este planeta, que es producir alimento, cuidar el ambiente al mismo tiempo y trabajar en el largo plazo. Nosotros estamos tan comprometidos en eso que hoy el suelo para nosotros y el cuidado del suelo es una línea estratégica de las más importantes que tenemos. Al mismo tiempo, siempre nos gustó trabajar con APRESID
Y yo estoy muy contento de poder estar hoy acá de vuelta, porque el año pasado estuvimos presentando este mismo trabajo, estábamos diciendo qué es lo que íbamos a hacer. Y un año antes habíamos estado pensando cómo podríamos trabajar juntos con APRESID en algo de largo plazo y en algo de sustentabilidad, porque tenemos todos esos intereses en común. Hoy la complejidad del problema que tenemos para resolver nosotros, los que estamos acá, que representamos este sector, es tan grande que requiere de mucho trabajo, de mucha acción, de mucho esfuerzo, de que estemos juntos y que tengamos objetivos comunes. Y quiero decir que para Syngenta esto es central, porque el horizonte con el que nosotros planificamos es casi infinito. No estamos para el corto plazo. Y de esto del corto plazo quiero decir que la verdad me parece espectacular que en este momento, en este país, estemos acá hablando de carbono en el suelo y de mejorar el sistema en el largo plazo. Creo que habla de lo que hacemos todos, apostar por el futuro, y el que apuesta al suelo claramente apuesta por el largo plazo. Pero tenemos un video cortito que preparó el equipo de Syngenta para explicar un poquito más didácticamente por qué estamos nosotros acá, y después si quieren les comento un poquito más. ¿Pero podemos ver el video? Todos, absolutamente todos, tenemos algo en común. La tierra, esa que está bajo nuestros pies, la que nos alimenta, nos contiene y nos sostiene. Y todos tenemos un gran desafío por delante: ser sustentables en un mundo en continuo crecimiento. En Syngenta asumimos el compromiso de liderar y compartir la iniciativa del cuidado de nuestro suelo y de sostenerlo en el tiempo, promoviendo ideas que incluyan a todos para que seamos cada vez más quienes potenciemos y mejoremos la productividad de nuestros campos, y entendiendo que lo bueno puede evolucionar en algo mejor. Contamos con la innovación, la tecnología y el conocimiento para producir más, protegiendo nuestro suelo y todos sus recursos naturales, para así garantizar la disponibilidad de alimentos para todos. Somos una compañía que integra la sustentabilidad en todo lo que hace. Por eso, cuando hablamos de transformar el presente, podemos sostener nuestra mirada. Una mirada y un compromiso hacia un futuro mejor y más equilibrado. Syngenta. Somos sustentables y hacemos lo que decimos. Creo que acá hay algo que a mí por lo menos me entusiasma mucho, que es hacer cosas y sumar positivamente al sistema. Yo, además de trabajar en Syngenta, soy ingeniero agrónomo, soy argentino, vivo acá, tengo hijos. El problema que tenemos todos del futuro es real y es concreto. Y voy a decir algo más. Hablamos de sustentabilidad y yo creo que hoy ya no alcanza con la sustentabilidad. Sostener el sistema en el estado actual a futuro no es suficiente. Hay que mejorarlo. Tenemos que regenerar los sistemas, tenemos que mejorar los suelos, tenemos que mejorar la manera de trabajar. Tenemos que dejar un campo mejor que el que había cuando llegamos. Y esa apuesta es fuerte y es acuciante. Recién me decía Carlos Beco que es como caminar hacia el precipicio, pero hacerlo más despacio o hacerlo más rápido. Nosotros tenemos que caminar hacia otro lado. Tenemos que mejorar el sistema. Y la agricultura tiene la posibilidad de capturar dióxido de carbono de la atmósfera en los suelos, en las plantas, en los sistemas, y dejarlo ahí. Esa posibilidad de hacer algo que va más allá de reducir la huella de carbono que toda actividad humana tiene es una responsabilidad enorme. Tenemos que hacerlo. No debería ser opcional. Es una demanda que tenemos para el futuro. Por eso lo que más contento me pone es demostrar que juntos podemos hacer estas cosas. Y mostrar algo que es básico, que es decir, esta es la información, esta es una manera de medir. Lo que no se mide no se gestiona, podemos medir. Y el llamado es a ustedes a la acción. Juntos, porque por eso estamos acá. Así que muchas gracias por estar en esta charla en este momento. Y gracias a APRESID por estar junto con nosotros y por apostar también a hacer algo juntos. Creo que lo que podemos hacer juntos es siempre mucho más que lo que podemos hacer solos, y eso es como un lema para ustedes. Y nosotros lo pensamos y lo vivimos de esa manera, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todo lo que dice Marco, Marce, ¿cuál es la oportunidad que vos ves para el sector, para el desarrollo?
Primero que la interacción no es A más B más C, sino que es A por B por C. O sea que lo que podemos aprender laburando juntos en una problemática tan compleja es un factor que multiplica, no que suma. Y yo creo que, mira, la visión es que Aprecidir viene trabajando por ser más sustentable desde su inicio, pero nos faltan indicadores. Tenemos indicadores, pero el carbono es un excelente indicador de cómo vamos. Tenemos mucha información de algunas chacras que trabajaron en el tema, pero con esto podemos tener una mirada más, iba a decir global, pero al menos de todo el territorio. Y cómo podemos adaptar estos modelos a las distintas regiones, que son muy distintas en Argentina. Entonces, me parece que es un primer paso de algo muy grande, que es poder tener indicadores concretos de cuán sustentables somos, y si logramos trabajar en articulación con la agroindustria, que hoy hubo muchas reuniones de esas, y llegar al consumidor, bueno, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad para la agricultura argentina y global, yo diría, de escalar a modelos más sustentables. Aparte, esto esperemos que sea algo que nos saque de discusiones ideológicas. Bueno, esta es la huella y la mejoré en tanto, esta es la captura y logré mejorarla en tanto también. Es pasar a discutir datos, atarlos junto con diseño de sistemas productivos, y en el panel anterior vimos también monetizar, porque yo creo que en la medida que podamos generar bonos, vender esos bonos, en la medida que los granos, la carne, la leche, la biomasa, que salen de estos sistemas con menor huella, tengan un spread, un valor diferencial respecto de lo que se hace convencionalmente, que debería tenerlo, bueno, también es un estímulo más para el productor. Y en realidad nos va a sacar de la discusión de si somos o no sustentables. Creo que el carbono es uno de los excelentes indicadores que tenemos para poder discutir de vuelta con datos concretos. Creo que hay tanto Marco como vos, Marcelo, están creando mucha expectativa, a mí por lo menos. ¿Podemos ver de qué se trata? Sí, adelante. Invitamos a Flora que nos cuente un poco más. ¿Pasar de diapositiva? Necesito. ¿Está ahí? Sí. ¿Están en la trip? ¿Es este? Ese es. Este. Bien. Este verde. Ahí va. Bueno, me gustaría empezar esta presentación con una brevísima reflexión, que es que somos carbono, somos vida. Y nuestros sistemas productivos y nuestro suelo específicamente, y dependiendo cómo lo manejemos, pueden ser el mayor sumidero de carbono del mundo. Este gráfico, que representa un tanque de combustible, es un poco el espíritu que tiene este proyecto, pensándolo como la capacidad máxima que tiene este tanque vendría a ser la capacidad máxima de saturación de nuestros suelos. ¿Cuánto carbono potencial y máximo están teniendo nuestros suelos, o es posible de que lleguen? Tiene una capacidad mínima, obviamente, que vendría a ser nuestro carbono actual, la menor disponibilidad de carbono que podríamos tener en el suelo, y distintos niveles o volúmenes de carbono que nosotros podríamos incorporar dependiendo de las prácticas en las cuales trabajemos. Y en este sentido, esto nos invita a pensar un poco, ¿conocemos esta capacidad máxima? ¿Conocemos cuánto nuestros suelos, cuánto nuestro envase tienen capacidad de saturarse en carbono? ¿Sabemos en qué nivel estamos hoy? ¿Conocemos el nivel de carbono que tenemos hoy por hoy en nuestros suelos? Y una vez respondidas estas preguntas, estamos en condiciones de empezar a pensar a cuánto más podemos aspirar. ¿Qué estrategias o qué podemos hacer para llenar ese tanque, para llenar nuestros sistemas de carbono? Este proyecto, como Rodo comentó antes, se inicia, o esta red en sí se inicia a partir de una demanda que es compartida entre productores, técnicos, asesores, ingenieros,
donde demandan generación de información, de conocimiento en temáticas específicas, como en este caso es el carbono. Y este proyecto tiene 3 objetivos fundamentales, a partir de los cuales el primero es comprender, conocer y entender el estado de situación de carbono orgánico en los suelos. Conocer la dinámica del carbono en nuestros suelos, en todas las regiones productivas del territorio argentino. Poder conocer y cuantificar las brechas existentes entre los niveles actuales, los niveles alcanzables y los niveles potenciales que hoy tenemos de carbono, y poder generar una red 100% voluntaria de intercambio de información sobre la temática, sobre este tema del carbono. Y en este marco de trabajo no me voy a detener mucho, pero sí sabemos que el potencial de carbono está determinado por nuestro envase, por nuestra capacidad de saturación máxima que tienen nuestros sistemas, y está fuertemente determinado por la mineralogía, sobre todo por el porcentaje de arcilla y de limos finos, y sobre la profundidad de nuestros suelos. Y en línea con esto, tanto el carbono alcanzable como el carbono actual están determinados por factores que tienen que ver con lo ambiental, sobre todo radiación, temperatura y la relación entre la precipitación y la evapotranspiración, y por factores estrictamente de manejo, principalmente sistemas de labranza, estrategias de fertilización de cultivos y el manejo de los residuos. La diferencia entre el potencial de carbono que tenemos en nuestros suelos y el alcanzable en nuestros suelos respecto a nuestro carbono actual representan justamente las brechas de carbono en las cuales estamos estudiando. Y en este proyecto se estimaron los 3 niveles de carbono orgánico de suelo, carbono orgánico actual, alcanzable y potencial, en los primeros 30 centímetros de suelo, en toneladas de carbono por hectárea, en tierras agrícolas extensivas de todo el territorio del país, y se determinaron las brechas existentes. Para el mapa de carbono actual, que era nuestro producto base sobre el cual teníamos que trabajar, tomamos un esfuerzo de INTA, un mapa de INTA que fue publicado en el año 2017, y lo contrastamos con los puntos de muestreo de carbono que teníamos nosotros en lotes de producción de productores participantes de la red. Nos sucedió que cuando hicimos la comparación, el producto de las reservas del mapa de INTA, nos dábamos cuenta que estaba sobreestimando los niveles de carbono que teníamos nosotros en los suelos. De esta manera, contribuimos con nuestros datos a la actualización del mapa nacional de reservas de carbono que publicó INTA en marzo de este año, con 620 sitios propios de la red. El nivel de carbono alcanzable representa los niveles alcanzables en un nuevo equilibrio entre entradas y salidas luego de la implementación de prácticas mejoradoras tendientes a aumentar los aportes de carbono al suelo que ya venían haciendo productores participantes de la red. Sabemos que existen muchos modelos de simulación de la dinámica de carbono. En este proyecto se trabajó justamente con el modelo ROTC, con la metodología de FAO, en donde se proyectaron los cambios en las reservas de carbono a 20 y a 50 años a partir de los niveles de carbono actuales. Bajo un escenario de manejo tradicional, si seguimos haciendo las prácticas y manejos que estamos haciendo hoy en día, y bajo escenarios mejorados. ¿Qué es lo que dice la metodología? La metodología dice que esos escenarios mejorados se deberían contabilizar como un incremento porcentual respecto al manejo tradicional de un 5, un 10 y un 20% de incremento respecto a ese manejo tradicional. Pero nosotros tenemos tanta información, o sea, recolectamos tanta información de productores que ya teníamos una cantidad considerable de productores que venían trabajando en prácticas mejoradoras, entonces pensamos que mejor que en vez de seguir estos lineamientos globales, podamos seguir lineamientos con información específica, local y con casos reales de producción. ¿Cuáles son estas prácticas tendientes a incrementar los aportes de carbono al suelo que ya vienen implementando algunos productores participantes de la red? Básicamente, siembra directa, incorporación de al menos el 50% de cultivos de gramíneas dentro de la rotación, por ejemplo, hacer un maíz, soja, trigo, soja, incorporación de cultivos de cobertura, vicia, centeno, etc.
Y plantear estrategias de nutrición balanceada con el objetivo principalmente de reposición de nutrientes, sobre todo para fertilizantes nitrogenados y fosforados. ¿Qué hicimos con esto? Caracterizamos primero la estimación de los aportes en toneladas de carbono por hectárea de los últimos 8 años bajo un escenario tradicional, en función de información que obtuvimos oficial del Ministerio de Economía, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. A su vez, y con la misma metodología, caracterizamos los escenarios mejorados, a partir de información que nos aportaron 190 productores que ya estaban realizando estas prácticas mejoradoras en los últimos 8 años. Se calculó un coeficiente de incremento que vendría a ser un delta, que es el que utilizamos para correr el modelo ROTCE. El carbono potencial representa el nivel de saturación o el nivel de capacidad máxima que tienen nuestros suelos bajo condiciones no limitantes de aportes de carbono ni de aporte de agua. En este proyecto, la capacidad de almacenamiento máximo en los primeros 30 centímetros de suelo se estimó como el promedio de 3 modelos, como el de Jacín, el de FEN y el de Álvarez y Berongaray, que utilizaban indicadores como arcilla, profundidad, precipitaciones anuales medias, etc. Una vez obtenidos estos 3 mapas, el mapa de carbono actual, el alcanzable y el potencial, se estimaron las brechas, comparando cada uno de esos niveles con respecto al nivel de saturación, y se obtuvieron las brechas absolutas y las brechas relativas. Este es el mapa de carbono actual que yo les comentaba que estuvimos aportando desde la red información para poder actualizarlo. Este mapa tiene información de no solo de tierras agrícolas, sino de diferentes usos. Para este proyecto hicimos un recorte de ese mapa y nos quedamos únicamente con la información con los datos provenientes de tierras agrícolas. Este es el mapa de carbono actual que obtuvimos en la red para los primeros 30 centímetros en tierras agrícolas del país. ¿Qué nos dice este mapa? Que las reservas totales de carbono en Argentina en tierras agrícolas en los primeros 30 centímetros son de aproximadamente 53,5 toneladas de carbono por hectárea, que representa alrededor del 13% de las reservas de carbono de Argentina. Este mapa nos permite visualizar zonas donde están muy bien en carbono, por ejemplo en el sudeste de Buenos Aires, donde tienen un promedio de carbono actual de 100 toneladas de carbono por hectárea, y zonas donde todavía tenemos un carbono actual, un stock de carbono, una reserva de carbono muy baja, como por ejemplo el este de San Luis, el norte de La Pampa, un poco del sur de Córdoba. El mapa de carbono alcanzable representa o nos dice qué pasaría si todos los productores agrícolas del país aplicaran las prácticas que ya están siendo implementadas por productores participantes de la red. Este es el mapa que generamos y representa los niveles alcanzables de carbono proyectados con el modelo bajo un escenario de alto aporte en los primeros 30 centímetros del suelo. ¿Qué nos dice? Los niveles de carbono alcanzables promedio en las tierras agrícolas argentinas son de 63,95 toneladas de carbono por hectárea, que representa un 19% más que los valores de carbono actuales. Dicho de otra manera, los niveles de stock de carbono que tenemos hoy en los suelos están en alrededor del 80% de su capacidad máxima o de su capacidad de saturación. Respecto al mapa potencial, este es el mapa que obtuvimos como el promedio de haber corrido esos 3 modelos, donde tenemos una fuerte propuesta para la zona de la pampa húmeda, donde justamente se pueden visualizar los máximos potenciales de carbono en zonas que son húmedas, que tienen alto contenido de arcilla. También en el sudeste de Buenos Aires se pueden visualizar un potencial muy alto, pero sobre todo en esta región en la que estamos hoy, centro, sur de Santa Fe, este de Córdoba, norte de Buenos Aires. Este mapa nos dice que los niveles potenciales promedio en tierras agrícolas argentinas están cercanos al 144,5 toneladas de carbono por hectárea. Es decir, un 54% más que los valores de carbono que tenemos hoy actuales. Hoy, en nuestras reservas de carbono están en un 46% de su potencial. Este mapa nos muestra una relación porcentual que existe entre nuestras reservas actuales de carbono versus las potenciales, donde se pueden visualizar
zonas donde los niveles actuales de carbono son muy altos y la brecha del potencial es muy corta, como por ejemplo en el sudeste de Buenos Aires, donde las reservas actuales están cercanas al 85-90%, y otras zonas donde los stocks o las reservas de carbono actuales están muy por debajo de su potencial, como por ejemplo centro, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y donde ahí la brecha ya empieza a ser grande, importante, de un 80% aproximadamente. Respecto a las brechas de carbono, en términos absolutos tenemos una brecha total de 60,9 toneladas por hectárea, y esta brecha se puede dividir en dos partes. Una brecha llamada brecha 1 entre el nivel actual y el nivel alcanzable de 10,45 toneladas por hectárea, y una brecha 2 de mayor magnitud entre el alcanzable y el potencial de alrededor 50,35 toneladas por hectárea. En términos relativos, podemos decir que existe una brecha total del 54%. ¿Y qué pasaría si todos los productores de la región del país que estén realizando manejos agrícolas adoptaran estas prácticas mejoradoras? Lo que nos manifiesta este proyecto es que de implementarse todas estas prácticas mejoradoras en cuanto al aporte de carbono en el suelo, los niveles de las reservas actuales estarían incrementándose en un 10%, llegando a aproximadamente un 56% de potencial. Pero ¿qué pasa con la brecha 2? Esa brecha de mayor magnitud, que hoy por hoy vendría a ser del 44%. ¿Cómo reducimos esa brecha? Acá ya hay que pensar en estrategias más a mediano y a largo plazo, y son estrategias un poco más complejas y que implican empezar a pensar en cambios en el uso del suelo. Sabemos que son prácticas que quizás no se puedan implementar en todo el establecimiento, pero sí hay que empezar a pensar en implementarlas en algunos lotes en particular, como por ejemplo empezar a incorporar pasturas perennes pensadas para corte o para pastoreo, empezar a pensar en pasturas permanentes, empezar a pensar en manejos silvopastoriles o incorporar ganadería, empezar a pensar en usos y en cambios de suelo que impliquen o permitan pensar en un mayor secuestro de carbono. Este es un mapa de brechas que lo que nos quiere demostrar es la distribución de las brechas de carbono entre el primer mapa, entre los niveles actuales y alcanzables, donde se ve un color un poco más claro en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, que es ahí donde tenemos que empezar a pensar en implementar esas prácticas, esas 4 prácticas que yo ya les comenté anteriormente, que se están incorporando por parte de los productores de la red: siembra directa, incorporar en al menos el 50% de la rotación, incorporar cultivo de cobertura y manejar de manera estratégica la fertilización. El segundo mapa del alcanzable versus potencial nos demuestra que, por ejemplo, en la zona del sudeste de Buenos Aires, las brechas son mucho más cortas, los niveles de carbono actuales están muy cercanos del potencial, y también visualizamos que en la zona de la pampa húmeda, obviamente, las brechas se hacen cada vez más profundas. ¿Cómo seguimos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, desde la red nos proponemos disponibilizar estos productos obtenidos de manera que puedan llegar a todos los usuarios, que todos los usuarios lo puedan descargar en un celular o puedan ingresar a través de su computadora, puedan saber dónde están, puedan saber cuánto tienen promedio de carbono en sus establecimientos, puedan saber cuál es la brecha de mejora. Nos proponemos también identificar de manera específica prácticas con mayor capacidad de secuestro de carbono zonal, hacer recomendaciones zonales y específicas para cada región. Incorporar también sistemas mixtos en el proyecto. Esta es una primera versión del proyecto de brechas de carbono, en el cual trabajamos únicamente en tierras agrícolas, pero en una segunda versión, en un corto o mediano plazo, la idea es incorporar sistemas ganaderos y ver qué pasa con las brechas ahí. Y el otro punto, fortalecer las zonas que hoy presentan escasez de información, sobre todo NOA, NEA, la parte de la Pampa. Y esta es una invitación que les quiero hacer a todos a participar de este proyecto, a participar de esta iniciativa, a compartir sus datos que vamos a manejar con total confidencialidad,
Pero para poder trabajar y para poder trabajar de manera más específica, más precisa, necesitamos datos, necesitamos información. Por eso los invito a que sean parte de esta red de brechas de carbono, que estos productos que nosotros estamos generando son productos vivos, son productos que se van a ir mejorando, que se van a ir actualizando a medida que el volumen de datos lo requiera. En una primera instancia la idea es poder ir actualizándolos de manera anual o bianualmente, pero cuantos más datos tengamos, más frecuentemente los vamos a poder actualizar y vamos a ser mucho más precisos con lo que presentemos. Y les quiero dejar un highlight que para mí es uno de los más importantes de los cuales se desprende de esta red, y es que el hecho de llevar las reservas de carbono orgánico de suelo de un 46 a un 56% únicamente incorporando las prácticas recomendadas o que ya están siendo implementadas por los productores, supondría mitigar alrededor de un 50% de las emisiones ligadas a la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que aportando desde nuestro lugar relativamente poco, vamos a estar colaborando de manera enorme en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos me voy a sacar el gusto de hacer un par de preguntas más. También voy a tratar de ser un buen amigo y no hacerte hablar mucho. Así que voy a ir a vos, Marco. Dale. Decía Ortega y Gasset, recuerdo esta frase porque me quedó atesorada, que el mundo no puede esperar hasta que la ciencia explique el universo. Pero mientras tanto podemos hacer algo. Yo creo que para hacer 100 kilómetros como lo que necesitamos, este es un primer paso. Creo que lo que nos espera no es tampoco que sea de largo plazo. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, pero antes de hacértela quiero decirte también que nosotros estamos convencidos desde el programa Chakras, desde APRESID, que es fundamental el protagonismo horizontal. El protagonismo horizontal es traer la ciencia arriba de los problemas, traer las instituciones para que acompañen, para que apoyen y que catalicen. Y traer a las empresas, porque las empresas son las que aportan tecnología y también la demandan. Mi pregunta es, en esta comunión entre empresas, instituciones, productores, ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar? Bien, creo que nosotros sin duda vamos a seguir fortaleciendo y profundizando esta colaboración con APRESID. Creo que es el camino que hay que mostrar y que hay que seguir para seguir aprendiendo. Entonces, me sumo a la invitación de Flor. Esto con todos ustedes es mucho mejor, porque con más información el modelo funciona mejor, va a predecir mejor, va a tener más eficacia, pero sobre todo hay que subirse a cambiar la forma en que hoy manejamos y gestionamos los sistemas. Ya sabemos cuáles son las prácticas que podemos empezar a adoptar, ya sabemos el impacto que puede tener. Tener la oportunidad de reducir un 50% las emisiones de la agricultura es lo que hay que hacer. No hay otra opción que hacerlo. Y no solo medir huella de carbono de cada uno de ustedes y trabajar en reducir la emisión de cada día de la actividad, que nosotros en Syngenta tenemos también ese compromiso, sino capturar dióxido de carbono en los sistemas para solucionar un problema que no le podemos dejar a otra generación. No creo que tengamos el tiempo de darnos el lujo de pensar que esto va a ser problema de otro. Es un problema que hay que resolver ahora y que además tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces el futuro va a ser seguir trabajando juntos, sumar a más a que quieran sumarse en este camino, más instituciones, más científicos, universidades, los que sea que sumen a aportar a la solución. Pero sobre todo tenemos que sumar a más productores. Hay 75.000 productores agrícolas en Argentina y tenemos algunos cientos de productores en el programa. Es un montón para empezar, pero falta mucho, mucho por hacer. Entonces la invitación es, tenemos que lograr que todos se sumen a aprender, pero sobre todo a hacer el cambio que hay que hacer. Gracias y muy claro, Marcos. Flor, sí. No puedo, aprovechando estos poquitos minutos, casi segundos que nos quedan,
me gustaría bajar a tierra esta propuesta. Acá hay dentro de ese protagonismo horizontal hay una figura que es clave, que es el productor, que es el que en definitiva usa y maneja la tierra y es el que en definitiva va a poder secuestrar o no el carbono. Sí. Bajar a tierra significa qué herramienta, cómo me imagino yo al productor con esta herramienta para decir él, ese tanque de nafta que vos pusiste, ¿dónde estoy parado? ¿Qué tengo que hacer? Bajámelo a tierra. Bien, la disponibilidad de estos mapas que yo presentaba recién, que si bien están en toneladas de carbono por hectárea, la misma gestión que nosotros hicimos para pasar desde el dato y de materia orgánica que nos daba el productor mediante fórmula tonelada de carbono por hectárea, hicimos la inversa también para construir los mapas y hoy por hoy tenemos mapas no solo de toneladas de carbono por hectárea, sino también de porcentaje de materia orgánica. De manera que si un productor no tiene el dato preciso de tonelada de carbono por hectárea que tiene su establecimiento o su lote, también va a poder disponer del mapa en porcentaje de materia orgánica, porque en definitiva nosotros sabemos que es el dato primario que tiene el productor, y a partir de eso empezar a trabajar sobre las estrategias de mejora que mencionábamos recién. Te agrego a eso que nosotros estamos también sumándonos a disponibilizar esa información. Exacto. Y hoy estas herramientas de agricultura digital que están tan de moda y que buscan mejorar los procesos productivos, en Syngenta desde Cropwise, que es nuestra plataforma, vamos a disponibilizar también toda esta información, así que los que tengan herramienta la van a tener disponible inmediatamente, pero la idea es que esto todos lo puedan usar para poder mejorar. Exacto. Sí, será cuestión de definir qué mapa le sirve al productor para nosotros saber cuál vamos a disponibilizar o si vamos a disponibilizar los dos, pero bueno, que lo que queremos trasladarles es que la información para disponibilizarlo tanto en tonelada de carbono por hectárea como en porcentaje de materia orgánica está y los mapas están construidos de esa manera. Sumando a lo que dice Marco, que nos sumamos todos, contribuimos a generar más bases de datos. Se va perfeccionando la herramienta. Supongamos de acá a X en el mediano plazo, por no decir ni en el corto, ni tampoco en el largo, porque lo necesitamos cuanto antes. Yo, productor, voy a tener una plataforma digital donde voy a poder entrar, ubicar mi campo, cliqueo. Perdonen la sencillez con lo que estoy diciendo, pero tengo la gorra del productor puesta. Cliqueo, me aparece mi campo, cuál es el nivel de referencia del carbono alcanzable en mi suelo y me parece con mi dato de laboratorio que la aguja de tanque, me estoy quedando sin nafta. Exacto. Entonces digo, che, a ver qué puedo hacer para ponerle nafta a mi suelo. ¿Es exacto. eso? Exacto. ¿Se entendió? Exacto. La idea es que cada productor pueda ingresar en su región del mapa correspondiente, donde se encuentra su lote, su establecimiento, hacer clic en esa región y el mapa inmediatamente le va a dar el valor de carbono promedio de su zona, lo va a poder comparar con el valor de carbono que tiene y saber cuánto tiene para mejorar para llegar al alcanzable o al potencial. Genial. Cuanto antes esté, la verdad que me pone ansioso de no tener la herramienta cuanto antes. A nosotros también. Ya lo vamos a disponibilizar. No hay mucho tiempo, gente. Así que voy a, por lo menos, tratar de resumir esto en una conclusión, si se quiere más que conclusión, reflexión. Atando lo que dice Marcos, sumando lo de Marcelo, que yo, para no dejarlo hablar, yo digo, este proyecto se gestó en la presidencia de él, así que sería casi obvio de transmitir el pensamiento de aprobación de Marcelo para que esto tenga éxito. Pero me gustaría terminar con lo siguiente, haciendo 3 preguntas, Marcos. ¿Falta ciencia acá? ¿Falta conciencia? ¿O qué es lo que falta? La voy a contestar yo, si me permiten. Creo que la ciencia no falta, porque la ciencia está caminando sola, prueba está que nos está permitiendo llevar adelante estos mapas. Si ustedes se fijan, hace 3 siglos atrás, el conocimiento se duplicaba cada 100 años. Haciéndolo corta en ese análisis, hoy se duplica por año. O sea, no nos preocupemos por la ciencia.
¿Falta conciencia? Sí, mucha. Todavía no somos conscientes de lo que está pasando. ¿Qué necesitamos? Aprender. Necesitamos aprender. Necesitamos transmitirnos el conocimiento. Y si se quiere, no desde la neurona, sino desde el corazón. ¿Y qué es lo que falta? Compromiso, gente. Es un tema serio. Necesitamos compromiso, pero no compromiso individual, compromiso colectivo. Por eso que acá están las instituciones, las empresas, los productores. Porque el problema no es de uno, es de todos. Quisiera terminar con esto y reforzando las palabras de Marco, de invitarlos a que realmente no sean espectadores, sean actores. Muchas gracias y un gran aplauso para este panel. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red.